¡Wow! Hola, muy buenos días. Espero que estés disfrutando de estas clases de historia. Estoy tratando de explicarte a grandes rasgos lo que es el apunte, como si estuviéramos en clase, pero sin que esté el maestro ahí apuntando y apuntando y apuntando, y tú escribiendo, escribiendo, y el maestro volteando y diciendo, guarda silencio, Jonathan, no hagas mucho relajo, Kelly, Abdi, ya no hables tanto en clase. No es cierto. Siempre se portan bien todos. Bueno, si siempre estuvieran quietos, me estaría preocupado pensando que tendrían lombrices. Pero bueno, vamos a tomar la clase del día de hoy. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para esta clase, para mis alumnos, que tú los guardes, los protejas a ellos y a sus familias. Bendice, Señor, este tiempo, que sea académicamente provechoso y que de una u otra forma nos ayude a explicarnos nuestro presente. Te pido, Señor, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy la clase se llama la educación pública. Espero que estés extrañando la escuela, ir a la clase, sentarte en tu pupitre, estar platicando con tus demás compañeros. Pero no siempre la educación pública fue así. Y la educación pública tiene sus objetivos y sus metas. Vemos un poco, haciendo un pequeño repaso antes de comenzar la clase, países como Rusia o Prusia en los siglos pasados vieron la utilidad de la escuela pública. Era más fácil formar masivamente a mucha gente en la lealtad al país, en la lealtad a las naciones, a los estados. Así que la escuela pública en un principio, incluyendo en México, tenía esa finalidad: crear ciudadanos leales al Estado. Y por eso nosotros, en general, si tú te fijas en la escuela pública, parece como si fuera, ¿cómo diríamos? Como si fuera un régimen militar. Eh, se tiene uniforme, no nada más en las escuelas privadas, también en las escuelas, más en las escuelas públicas, están con uniforme. Hay un homenaje a la bandera, un juramento a la lealtad a la bandera de la República. Aunque ahora ha perdido un poco esa finalidad, la escuela tiene la intención de formar ciudadanos leales a algo. Antes al Estado, hoy al mercado económico. Entonces, la educación pública fue una meta de los estados liberales del siglo XIX, y comenzó en nuestro país primero cuando la iglesia controlaba la educación. La iglesia era la que se encargaba de impartir clases, a veces algo básico para que algunos niños pudieran leer. No siempre se podía a todos, porque hay que recordar que muchos niños trabajaban en el campo, y llegar hasta el campo para poderles dar clases era muy difícil en el siglo XIX, y más cuando había guerras. Entonces la iglesia controlaba las pocas escuelas que había, y con el tiempo la iglesia fue perdiendo el control de la educación y se lo fue pasando al gobierno y a la iniciativa privada. Ambos empezaron a tener sus propias escuelas, obviamente unos para formar ciudadanos y otros para formar cuerpos de élite. Pero bueno, así se fue trasladando, y hay que recordar que hoy en día también en nuestro país se permite que las iglesias tengan escuelas para poder educar a cierto grupo de personas, siempre y cuando estén avaladas por la Secretaría de Educación Pública, para que el Estado pueda tener cierto control de la educación. En el siglo XIX, poco a poco los ayuntamientos se fueron haciendo cargo de la supervisión escolar. Hoy en día son el gobierno federal y a veces el gobierno estatal a través del IEBEM, o como se llame el que dirige la educación en nuestro estado, y la SEP en la República. Pero en el siglo XIX eran los ayuntamientos, es decir, las alcaldías. Algo así como que el ayuntamiento de Jutepec se encargara de revisar los programas, revisar que hubiera escuelas,
quienes daban clases, y ellos eran los que se encargaban. Eso hacía que los recursos fueran pocos, porque hay que recordar que los municipios no tenían mucho dinero. Y hoy en día también no tienen así como que, oh, desparraman dinero. No tenían mucho dinero, pero tenían que hacer esa labor. Y por eso vamos a encontrar que durante un largo tiempo había muchos maestros de pueblito que tenían su trato directo con el alcalde o con el cacique del pueblo. Entonces, la educación pública estaba unida a los ayuntamientos. En 1822, poco después de la independencia, surgió la Compañía Lancasteriana. Era un grupo que promovía un tipo de educación mutua. Es decir, por ejemplo, ustedes que van en tercero tendrían la obligación de ayudar a los de primero y a los de segundo para recibir educación. Lo que ustedes aprendieron en tercero se lo enseñarían a algunos compañeros de segundo, y los de segundo le enseñarían cosas a los de primero, y los de preparatoria les estarían enseñando cosas a ustedes. Algo parecido. Eso hacía que no fueran necesarios tantos maestros. Además, ni había maestros, no había muchos maestros, y entonces se enseñaban mutuamente unos a otros. Los más grandes y más avanzados enseñaban a los más chicos, y todos se unían en una clase general, donde había varios diferentes niveles académicos en un solo salón. Es como si nada más tuviéramos un solo salón ahí en la secundaria, y ahí estuvieran los de primero, los de segundo y los de tercero aprendiendo. El maestro les enseñaría a los de tercero algo, y ya los de tercero se lo pasarían a los de segundo, y los de segundo a los de primero. Entonces, así se hacía, se reducía los costos, se reducía el número de maestros, se reducían las necesidades de recursos. Eso era relativamente la posibilidad que tenía el gobierno de poder lanzar cierta cantidad o cierto nivel de educación pública, porque hay que recordar que en los inicios, en el primer siglo de nuestra independencia, la mayor parte de la población vivía en el campo y no tenía acceso a la educación. En 1830 vino el primer intento de un gobierno liberal para hacer educación. Recuerda que hubo dos periodos del liberalismo en México. Un periodo primario en 1830 que no cuajó, hubo revolución de los conservadores, y los liberales tuvieron que decir adiós. El segundo periodo fue hasta 1857, que provocó una larga guerra dividida en tres, ¿te acuerdas? Reforma, intervención e imperio, y al final vino la victoria liberal. Pero bueno, en 1830 los liberales tuvieron su primer intento de formar un gobierno, y lanzaron su primer intento también de reformar el sistema educativo nacional. El sistema educativo nacional fue reformado a través de la creación de colegios e institutos. Había colegios e institutos de artes, de ciencias, de literatura, de arquitectura, etcétera. Entonces, a través de estos colegios se intentaba llegar a más niños, a más jóvenes. Obviamente eso no era posible en el México del siglo XIX, en todo el país, así como ahora que hay escuelas por casi todos los lados. En aquel entonces había escuelas principalmente en las grandes ciudades, que no eran muchas. ¿Te acuerdas que nuestro país no tenía los 120 millones de habitantes que ahora tiene? Antes tenía no más de 10 millones de habitantes, y todos repartidos en un territorio enorme. Así que el gobierno liberal trató de hacer esa reforma. Había mucha gente que se enojó, decía, no puede haber escuelas de institutos porque son del diablo. Y entonces hubo muchos problemas, y cuando cayó el gobierno liberal de esa época, también cayó su sistema educativo. Hay una cosa que hay que resaltar: desde la independencia hasta nuestros días, nunca ha habido un sistema educativo fijo, es decir, un programa educativo que empiece a futuro y que mantenga cierto lineamiento constante. Casi siempre cuando cae un gobierno, cae su sistema educativo y hay que volver a empezar desde cero, y así sucesivamente. Entonces,
Pasaron los años, ¿te acuerdas? Vino la guerra de los pasteles, la invasión norteamericana y finalmente la caída de Santana y llegó el nuevo gobierno liberal. El nuevo gobierno liberal de 1857, aunque tuvo que atravesar por una larga guerra contra conservadores, contra los franceses y contra el imperio de Maximiliano, de todas maneras los liberales tenían en mente un programa educativo y la meta era construir un sistema educativo gratuito, un sistema educativo laico y obligatorio, que son diríamos, metas todavía del sistema educativo moderno de México. Gratuito era con la intención de que hubiera más niños que pudieran asistir a la escuela sin un cobro fijo. Hoy vemos que hay cuotas y hay escuelas privadas, obviamente, pero en las escuelas públicas hay cuotas, pero no se compara realmente con con lo que sería una educación privada. Muy pocos niños comparativamente tendrían acceso a una educación privada. Laica implicaba que era la primera vez, la meta era que la educación quedara bajo el control del Estado y la iglesia, en aquel entonces de mayoría casi absoluta, la iglesia católica, no podría administrar escuelas, sino que la escuela quedara como un ámbito del Estado mexicano. Obligatorio era con la intención de hacer que todos los niños entraran a la escuela. En la época del siglo XIX eso no era posible. Porque los niños tenían que trabajar en el campo, trabajar como peones, hacer muchas cosas para ayudar a sus familias, porque no había riqueza para todos. Algo que sigue siendo en cierta manera visible el día de hoy. Si tú te fijas, hay niños que trabajan en las calles y que no van a la escuela y que luego el gobierno dice, tienen que ir a la escuela, pero si van a la escuela dejan de ganar algo de dinero para poder llevar a sus familias un poquito más de recursos. Así que a veces no se ajusta esta idea con la realidad de que muchos mexicanos no ganan lo suficiente como para poder vivir. Pero bueno, ese es asunto de otra cosa. Pero esa era la meta de la escuela de los liberales en cuanto a la educación. Ellos veían a la educación como la fuente de progreso. Desde entonces se ha visto como que entre más educado estés, entre más nivel estés, más progresas. Y si tú no te educas, no vas a progresar. Pero al mismo tiempo se nos da la idea de que tú no progresas porque no quieres. Porque no te preparas, porque eres burro, porque no sacas buenas calificaciones y por eso no progresas tú. Pero ¿qué crees? Eso no es cierto. Hay muchos niños que son muy inteligentes, que le echan muchas ganas a la escuela, pero no tienen recursos. Y al no tener recursos tienen que salirse de la primaria. La beca no les alcanza, se tienen que salir de la primaria para trabajar. Y ya una vez que dejan la primaria y entran a trabajar, se hacen a la idea de no progreso porque no me eduqué. Y viven todo el tiempo luchando, viven todo el tiempo con pocos recursos, pero no fue culpa de su inteligencia. Hay otros que son muy buenos en ciencias o muy buenos en literatura o muy buenos en alguna otra área que no son matemáticas. Y como no pueden ser ingenieros, les meten la idea, no puedes progresar porque las ciencias de matemáticas, química y esas son el pro del mundo. Y se les olvidan que hay gente que puede ser capaz de tener buen resultado en otras áreas como la biología, como inclusive las humanidades, pero no progresan porque dicen, es que así es el sistema. Y pues a veces confundimos educación con progreso. Pero no todos tienen acceso a la educación y no es porque sean flojos o porque sean burros, sino porque simple y sencillamente no les toca ser parte del grupo de personas que pueden ganar bien para costearse una buena educación. Pero bueno, esa era la idea del liberalismo. La idea del liberalismo es la educación trae progreso y si tú no te educas no vas a progresar.
y no progresas porque no quieres, no porque no te dejemos, porque ganas poco. Entonces, durante este tiempo de liberalismo y en cuanto a la educación, en 1868 nació la Escuela Nacional Preparatoria, dirigida por Gabino Barreda. Este, entonces vino esta Escuela Nacional Preparatoria, que hoy forma el sistema de preparatorias también de la UNAM, y era con la intención de adquirir un nuevo nivel académico. Hasta ese momento ya se empezaban a preparar los futuros ingenieros, los futuros arquitectos, pero también los futuros periodistas y otros miembros de la comunidad académica. En esta Escuela Nacional Preparatoria se enfatizaba el positivismo y la evolución. La idea de que, y es una idea incorrecta, pero la idea de que todo, absolutamente todo tiene que tener una explicación científica y racional. Así que obligaban a todas las materias, aún aquellas que no tienen tanta, tanta comprobación científica, pero que sí son materias importantes, a buscarle leyes y reglas y normas. Acuérdate que los positivistas son los que hicieron de la historia una materia aburrida, de puras fechas, nombres, lugares, batallas, generales, conquistadores, y olvidaron la historia oral, olvidaron la historia de los pueblos, olvidaron la historia no escrita, la historia tradicional, olvidaron las explicaciones y se transformaron en solamente un recuento de acontecimientos. Pero bueno, así nació la Escuela Nacional Preparatoria. Durante todo el tiempo del Porfiriato, Justo Sierra fue el secretario de Educación Pública. Él fue el secretario de Educación Pública del gobierno de don Porfirio Díaz, y una de las cosas que él hizo fue el establecer las escuelas normales. Tú has oído de la normal de Ayotzinapa, la normal de Amitzingo, hay otras escuelas normales rurales, etcétera. Bueno, Justo Sierra fue el que se encargó de empezar con la idea de formar maestros, de crear una carrera magisterial. Y es una carrera muy especial y requiere vocación. Inclusive los que no somos maestros por carrera, que somos por ejemplo historiadores, tenemos que reconocer, la carrera magisterial es una carrera importante. Y bueno, Justo Sierra decidió que sí era importante, así que empezó a establecer escuelas normales para preparar a los maestros que iban a ir a dar la educación gratuita, laica y obligatoria del gobierno liberal. Pero esa educación no llegó a todos. Niños de campesinos, niños de indígenas, niños de peones e hijos de obreros no podían ir a la escuela. Sus papás no podían costear la escuela. Ellos tenían que trabajar porque vivían en la extrema pobreza, y la educación no llegó a todos. Hoy en día es muy amplio y se lucha porque todo el mundo tenga cierta educación, pero en aquel entonces no llegaba a todos. Hay que recordar entonces en esta clase que hemos visto el surgimiento de la educación pública, y como toda educación pública en cualquier gobierno de una democracia liberal tiene una finalidad: formar ciudadanos. Antes, como vamos a ver en la época de la postrevolución, tenía la idea de formar gente leal al Estado mexicano. Hoy en día es formar gente leal al sistema económico moderno. Pero la meta es formar gente que sea leal a algo. Y así se establecieron las escuelas públicas, en el siglo XIX era muy reducido el porcentaje de niños que iban a la escuela, pero se intentó, y vamos a ver cómo, cuando lleguemos a la postrevolución, cómo eso empezó a despegar hasta los niveles que hoy conocemos. Échale muchas ganas, nos vemos y hasta la vista. ¡Wow! No olvides contestar las preguntas y adjuntarlas en las tareas de Classroom. Si tú no las adjuntas, me va a costar más trabajo calificarte y retroalimentarte, es decir, enviarte en qué estás bien y cómo vas, pero échale muchas ganas. Te recuerdo que estamos en un tiempo de flexibilidad donde vamos a hacer el esfuerzo para enseñarte y calificarte de una manera correcta. Cuídate mucho, adiós.